la importancia de los padres cristianos, de educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, disciplinarlos, exhortarlos conforme a la palabra del Señor. Como dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese grande no se apartará de él. Los niños absorben todo lo que uno les enseña a los niños, ellos los absorben. Lo que uno habla, lo que uno hace, y sobre todo el ejemplo que uno le da a los hijos y le da a los niños. Muchos estudios han dado nuestros hermanos siempre sobre la educación de los hijos, la disciplina de los hijos, conforme a la palabra del Señor. Ahora vamos a ver algunos casos bíblicos de padres y sus hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando se ponen en práctica estos principios bíblicos? ¿Y qué es lo que pasa cuando no se ponen en práctica los principios bíblicos que hemos estudiado sobre la crianza de los hijos? Hay muchos buenos ejemplos en la Biblia y también hay malos ejemplos. Pero de todo eso podemos aprender nosotros. Un ejemplo, ahí en Génesis 18, es Abraham y sus hijos. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra de Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham y sus hijos. Dice que Abraham mandaba, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Abraham, padre de familia, él mandaba a sus hijos y a su casa. Al decir su casa, se refiere a todos sus hijos, a todos sus siervos, sus familiares, sus criados, todos los que vivían ahí en la casa de Abraham, incluyendo sus trabajadores, ¿verdad? Sus siervos, sus criados. Dice que Abraham mandaba. ¿De qué manera? Nosotros podemos decir, ¿verdad?, que mandamos en nuestra casa, pero Abraham aquí dice que mandaba. ¿De qué manera? Después de sí. Abraham mandaba después de sí, o sea, conforme a su propio ejemplo. Él mandaba a sus hijos, a su casa, pero él ponía el ejemplo. Primeramente, él lo hacía. Todo lo que él mandaba, él lo hacía. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dice que las palabras pueden convencer a las personas, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Cuando nosotros damos un buen ejemplo, nuestros hijos, nuestros amigos a veces también quieren seguirlo. En Génesis 17:1, ahí atrásito, dice la palabra de Dios: era Abraham de edad de 99 años
cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Que haga la voluntad de Dios, que cumpla con sus mandamientos. Abraham tenía que hacer esto, tenía que ir delante de Dios y ser perfecto. Y leíamos ahorita: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Abraham tenía que hacer esto: ir delante de Dios, guardar los caminos de Dios. Eso es ser perfecto, andar en los mandamientos de Dios. Abraham tenía que hacer esto y mandaba a sus hijos a hacer lo mismo. Y qué gran ejemplo para nosotros como padres cristianos. Nosotros les inculcamos a nuestros hijos principios, los mandamientos de Dios, pero primeramente tenemos que hacer como Abraham, ¿verdad? Cumplir nosotros primero con esos mandamientos, andar en los caminos de Dios y ser perfectos, cumplir con los mandamientos de Dios. Abraham tenía que hacerlo y mandar a sus hijos y a su casa a hacer lo mismo. Y ahora los jóvenes, ¿verdad? Los hijos ahora son muy inteligentes, muy adelantados. Usted le manda una cosa y si usted no es un buen ejemplo en eso que le está mandando, su hijo le responde: pero si tú no lo haces, si tú no haces eso. Imagínense, usted invita a sus hijos a las reuniones: pero papá, pero mamá, usted casi no va a las reuniones. Pero cuando usted da un buen ejemplo, usted va a tener a sus hijos aquí. Y aún así es difícil, ¿verdad? Más con los jóvenes. Los jóvenes quieren seguir la corriente del mundo. Los jóvenes no quieren seguir a Dios, no quieren cumplir con los mandamientos. Se hacen su propio Dios, ¿verdad? Un Dios que no les habla, un Dios que no les dice nada. Un Dios que no los exhorta. Un Dios que no le dice nada de su pecado, ¿verdad? Tienen a una estatua como si fuera Dios y le ponen sus veladoras y le rezan a una estatua que no les dice nada. Pero no quieren seguir al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, al Dios que confronta el pecado. Pues un gran ejemplo, Abraham, ¿verdad? Como padre. Primero, él ponía el ejemplo y después mandaba. Vamos a ver otro caso de Amram, Jocabed. ¿De quiénes eran padres ellos? Amram y Jocabed. Amram, Jocabed y su hijo Moisés. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 2. Éxodo 2 del 1 al 10. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea
y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés, porque de las aguas lo saqué. Ahí estaba Moisés. El capítulo 6, versículo 20, nos habla sobre sus padres. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Dice Hebreos 11:23. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Había un decreto allá en aquel tiempo, hermanos. Y los padres de Moisés, Amram y Jocabed, eran padres temerosos de Dios. Ellos andaban por fe. Temían a Dios, pero no temían al hombre ni a sus amenazas. Ellos no temieron las amenazas de ese decreto. Ellos por fe escondieron a su hijo Moisés. ¿Y cómo terminó? Como dice Hebreos 11:23, con razón Moisés llegó a ser hombre temeroso de Dios. Dice, ¿verdad? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe. Sus padres tuvieron esta fe, no tuvieron miedo al hombre, no tuvieron miedo a Faraón y a sus decretos. Y Moisés siguió ese ejemplo. Por fe, así como Abraham, ¿verdad? Él anduvo en los caminos de Dios. Él mandaba así para que sus hijos guardaran el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para recibir las bendiciones de Jehová, como leíamos ahí en Génesis 18:19, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham dio su ejemplo. Amram, Jocabed anduvieron por fe, y Moisés pues sabemos que anduvo por fe, un hombre temeroso de Dios. Otro caso, el de Job y sus hijos, hermanos. Job 1:5.
Job 1:5 dice la palabra de Dios: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dice el versículo 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job, sabemos que era un hombre justo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, una cantidad enorme, hermanos, de ganado. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre inmensamente rico, mucho ganado, muchos criados, un varón grande, dice la palabra de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y tenía 10 hijos, que él amaba realmente a sus hijos. Job amaba realmente a sus hijos. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Job enviaba a sus hijos y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Para Job, sus hijos eran muy importantes. La situación espiritual de sus hijos era aún más importante. No quería que sus hijos se perdieran. Y él ofrecía holocaustos todos los días. Se levantaba de mañana. Decía, ¿verdad? Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días oraba por sus hijos. Todos los días él miraba por sus hijos. Quizá habrán pecado mis hijos, y ofrecía holocaustos por si ellos habrían pecado. De esta manera hacía todos los días. Realmente Job amaba a sus hijos. Nosotros oramos por nuestros hijos, ¿verdad? Vemos por nuestros hijos que no les falte nada. A veces nos preocupamos más por el físico, ¿verdad?, de nuestros hijos. Y debemos proveer nosotros como padres, proveer para nuestros hijos el alimento, el pan de cada día, el vestido, la escuela, ¿verdad?, los libros, los artículos escolares, todo lo que ellos necesiten, sus tenis, su ropa. Pero lo más importante, proveer el alimento espiritual. Es la parte más importante de nuestros hijos. Job se preocupaba por este bienestar espiritual de sus hijos. Y no solamente se preocupaba, sino que actuaba también. Tomó esas medidas para asegurar su bienestar espiritual. A veces nosotros nos preocupamos por nuestros hijos,
¿Qué estarán haciendo allá nuestros hijos? O sus hijos que se fueron por allá. Y nos preocupamos, pero no actuamos. Job se actuaba. Era un buen padre. Se preocupaba y actuaba. Así nuestros padres también se preocupaban. Y en el caso mío, pues ellos actuaban. Se preocupaban de que no llegaba a casa, iban, me buscaban. Se preocupaban de que estaba haciendo malas cosas, hablaban conmigo, me regañaban. Se preocupaban que me andaba descarrilando. Ellos se preocupaban en darme la disciplina, la exhortación. A veces vemos o ven a sus hijos que andan emborrachándose, tomando, fumando en los vicios, con una mujer que no es su esposa. Y se preocupa usted, pero no actúa, no hace nada, no los regaña, no los corrige, no habla con ellos, no los exhorta. Y sus hijos se van a perder. Ahorita vamos a ver unos casos también. La Biblia, no nacemos, ¿verdad?, sabiendo ser padres. No nacemos sabiendo ser padres. Nadie nace sabiendo ser padre. Pero tenemos una guía para toda nuestra vida. Como padres, como hijos, como hermanos, como cristianos. La palabra de Dios nos ayuda y nos guía para ser mejor. Job tomó las medidas para asegurar ese bienestar espiritual. Otro ejemplo, Josué y su casa. Josué, vamos a leer el capítulo 24. Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué y su casa, ¿verdad? Toda su familia. Él ya tenía resuelto a quién iba a servir. Él y su casa. Él tomó la delantera con toda la fe, con todo el fervor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos padres aquí dicen lo mismo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted tiene que tomar esa decisión, esa delantera, ¿verdad? Estar convencido, andar con fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová y hacer todo lo necesario para que así sea. Este padre de familia, ¿verdad, Josué? Iba a hacer todo lo posible para que todos juntos sirvieran a Jehová. Así nosotros debemos hacer, hermano. Hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance, en nuestras manos,
para que toda nuestra familia sirva a Jehová. Primera de Timoteo 3:4. Dice, uno de los requisitos de los obispos de las iglesias, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que gobiernen bien su casa. Es requisito para los ancianos. Arreglar, ¿verdad? Que estén en sujeción sus hijos. Arreglar debajo, que estén en Cristo. Hay hermanos que les ha faltado poco para ser obispo. Y es un anhelo que debe tener todo cristiano, todo padre de familia, el ser obispo de la iglesia, el ser pastor de la iglesia, el ser anciano de la iglesia. Quiere decir lo mismo, obispo, pastor y anciano. Tener ese anhelo, ese fervor, luchar, ¿verdad? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es un gran ejemplo de Josué, ¿verdad? Y su casa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si así hacemos, hermanos, varones, padres de familia, pronto vamos a tener, con el favor de Dios, obispos. La palabra de Dios habla de una pluralidad de obispos en la iglesia local. No un solo obispo, ¿verdad? Ni un solo pastor, sino varios obispos y pastores. Otro ejemplo, Manoa, su mujer. ¿Y de quién eran padres ellos? Jueces, capítulo 13. Manoa, su mujer, y su hijo Sansón. Dice Jueces 13:8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. El versículo 12 dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño?
¿Y qué debemos hacer con él? Antes de la concepción del hijo, manifiestan la actitud correcta respecto a la crianza de su hijo. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos criar a nuestro hijo? Pero ¿qué pasa después? Manoa y su mujer criaron a su hijo Sansón conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó después? Dice el 14:2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Estaba prohibido tomar una mujer que no fuera de los hebreos para esposa. Y ahí está Sansón, ¿verdad? Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Como un niño chiquito, ¿verdad? Diciéndole a sus padres: quiero ese juguetito, quiero ese dulce. Así Sansón les dice: os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Un capricho, ¿verdad?, de Sansón, como los niños, un berrinche, ¿verdad? Cuando quieren un juguetito, cuando quieren un dulce, cuando quieren unas sabritas, un juguito, ¿verdad? Y se aferran a eso. Tómame esto. Sansón está ignorando el buen consejo de sus padres. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Sus padres sabían lo que iba a pasar. Iban a desobedecer a Dios. Los capítulos 15 y 16 nos hablan de toda la desgracia que trajo esa desobediencia a Sansón. Se olvidó del proverbio, ¿verdad? 26:11. Proverbio 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así es el necio, ¿no?, que una y otra vez repite su necedad, su mismo pecado, su mismo error. No escarmienta, ¿verdad? No se aparta de lo malo, no sigue el consejo de sus padres. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así estaba Sansón, una y otra vez repitiendo el mismo error. Elcana, Ana y su hijo Samuel también. 1 Samuel 1. Vamos a leer 1 Samuel. Capítulo 1.
hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y dice: Elcana y su esposa Ana vivían en el mismo tiempo que Elí, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Los hijos de cuáles padres tenían más probabilidades de salir siempre, de sobresalir siempre bien. Y es lo que se espera, ¿verdad? Que los hijos del predicador, que siempre van a estar en el buen camino, que los hijos del evangelista siempre van a ser cristianos, siempre van a ser buenos. Es lo que se supone, ¿verdad? Y lo que la gente piensa. Que los hijos de los evangelistas, de los predicadores, siempre van a estar ahí en las reuniones. Y no es así, ¿verdad? Dice el 10 y el 11, versículos 10 y 11. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana, que no podía tener hijos, ¿verdad? Le dijo: si me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti. Dice: si dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Un gran ejemplo de esta mujer. Iba a dedicar a su hijo todos los días de su vida. Ella cumplió con ese voto. Ahí mismo en el capítulo 1 del 21 al 28, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcaná, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí era el sacerdote, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Cumplió Ana su palabra. Ella pidió a Dios un hijo, Dios le dio ese hijo y ella lo devolvió a Dios. Ahora vamos a ver el caso de Elí y sus hijos.
Elí, el sacerdote, ¿verdad? Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es esto posible, hermanos? Los hijos de un sacerdote eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué terrible, ¿verdad? Qué feo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Elí era sacerdote de Dios y sus hijos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y qué triste, hermanos, que nuestros hijos no tengan el conocimiento de Dios. Que sean hombres impíos, que vivan en pecado, ¿verdad? Cuando nosotros somos real sacerdocio, sacerdotes del Dios Altísimo, linaje real. Así nos describe nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, a los cristianos. Por eso decíamos que no siempre los hijos de los sacerdotes van a ser igual que sus padres. Los hijos del sacerdote Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. El 3, capítulo 3, versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Estos hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Tal vez su padre no se dio el tiempo de enseñarle, de educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Samuel 2:12, ya lo leímos, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Del 13 al 17 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hijos de Elí hacían como querían ahí las ofrendas, no respetaban el orden, el mandamiento que Dios había dado para las ofrendas. Eran egoístas, rebeldes, violentos, menospreciaban los mandamientos, las ordenanzas de Dios. El 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Algo terrible estaban haciendo
Estos hijos de Elí, hermano, estaban fornicando en el lugar de adoración. Era grande la maldad de estos hijos de Elí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con Elí, hermano? Era como muchos padres modernos de ahora, ¿verdad? Que no creen en la disciplina corporal. Que dice el capítulo 3, versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí no estorbaba a sus hijos, no los disciplinaba, no los aconsejaba, no los regañaba. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó? Sus hijos se perdieron. Eran rebeldes, violentos, no respetaban las cosas de Dios. Él no les estorbaba en las cosas malas que estaban haciendo sus hijos. No seamos, hermanos, como Elí. Aunque era el sacerdote, estorbemos a nuestros hijos cuando anden mal. Estorbemos a nuestros hijos cuando anden en el pecado. No dejemos que se pierdan en el mundo. No dejemos que se pierdan siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo andan los jóvenes, hermanos, en el mundo? ¿Cómo vemos a los jovencitos en el mundo? Andan perdidos, ¿verdad? En las drogas, fumando, tomando, fornicando. Unos ya son asesinos, homicidas, sicarios. Estorbemos a los jóvenes, a los niños cuando se porten mal. No permitamos que se pierda, que su alma se pierda para siempre. Y se va a perder en el infierno, ¿verdad? El castigo eterno. Estorbemos, ayudemos para que tomen el mejor camino, que es el camino de Dios. En el capítulo 4 nos dice cómo terminaron Elí y sus hijos. Murieron todos en un mismo día. Algo terrible, hermanos. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo de este estudio. Lo podemos continuar el domingo con el favor de Dios. Decíamos, ¿verdad? No nacemos sabiendo ser padres. A veces nos equivocamos, ¿verdad? Queremos, amamos tantos a nuestros hijos que queremos a veces lo mejor para ellos. Pero si amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos, exhortarlos, conforme a la palabra de Dios. No dejar que se pierdan. No decir, ¿verdad? Ay, pobrecito. O decir, ¿verdad? Ah, después va a agarrar juicio, después va a entrar en razón. No soltemos la rienda, estorbemos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga.